Amigos de Busca tu Media Naranja, nuevamente por acá. Estimado Jorge, ¿cómo estás? Bien, Mauricio, gracias, buenas tardes, con el gusto de saludarlos. Hoy estamos grabando el día 3 de octubre, en donde el día de hoy ya supimos los resultados que hubo en un plebiscito allá en Colombia, en una consulta que en primer término lo que habría que decir es que el presidente Juan Manuel Santos no tendría por qué haberla realizado. Firmó como antecedente, Jorge, un pacto de paz, en este caso con las FARC, allá en Cuba. Hay que comentarle a la gente que nos ve que el asunto de la guerrilla en Colombia tiene más de 50 años, más de medio siglo, y en una lucha en donde de manera legítima inició este movimiento que luego se ha ido transformando. Hay quien le adjudican acciones terroristas y además ligados al narcotráfico, y por otro lado hay quien defiende su posición, que realmente era combatir todo el asunto que las élites de derecha y de ultraderecha en Colombia generaron condiciones inequitativas, principalmente en las zonas campesinas, en las zonas rurales de Colombia y también en el propio país, en la parte central. Entonces, esta situación de las FARC es una guerrilla muy combativa de muchos años, en donde han utilizado diferentes métodos tratando de colocarse en la palestra política para tratar de darle una dimensión diferente al país y una redirección. Sin embargo, bueno, no había sido posible sentar a sus líderes en un asunto como el que se pudo hacer en Cuba, aunque hubo otros intentos con otros presidentes y con otros dirigentes de las propias FARC que fracasaron. Y lo que hace ahora el presidente Santos es decir, bueno, me siento con ellos, hago el planteamiento y luego le consulto a la sociedad colombiana. Se presenta esta situación, se llevó a cabo ayer la consulta. Y lamentablemente, Jorge, tú nos vas a dar las cifras de cómo se dio esto y el comentario relacionado con el resultado final, que fue que la mayoría decidió no a la paz. Y ahorita pues abordaremos el tema, ¿no? Así es, Mauricio, y es que en el ejercicio de ayer del plebiscito, yo creo que muchos esperábamos que se aprobara, o la mayoría votara por la paz. Y como tú bien dices, trae muchas aristas este tema. De entrada, llama la atención el alto nivel de abstencionismo, que estuvo por ahí del 62%, con una participación efectiva de aproximadamente el 38%. De estos que participaron, el 50 puntos de fracción, casi el 51% votaron a favor, perdón, en contra, y obviamente el 49 puntos de fracción a favor. Estos resultados evidencian muchas cosas. Una de ellas es lo que tú mencionabas. ¿Por qué los colombianos le dicen no a la paz? En principio, mucha gente o algunos especialistas señalan que son tantas las heridas abiertas, es un proceso de medio siglo de agresiones y de violencia, y gran parte de la población le adjudica a las FARC no solo una lucha legítima, sino también la parte negativa de la violencia, ¿no? Y por otro lado, yo creo que también está el beneficio económico, ¿no?, que genera una guerra, pero finalmente, en este contexto del plebiscito, el presidente, bien lo mencionaste tú, no tenía la obligación, y el plebiscito es vinculante solo para el jefe de Estado. Obviamente él hizo este plebiscito para de alguna forma legitimar lo que en los hechos se materializó con el acuerdo firmado en La Habana, o negociado en La Habana y firmado en Colombia. Pero ¿qué hay detrás de todo esto? Yo creo que es un escenario que, si lo comparamos con el de nuestro país, es un proceso que ha llevado a la sociedad colombiana, al igual que la de nuestro país, a una división. Yo creo que la sociedad allá en ese país está dividida, como aquí lo está, y aparte allá son tantos los agravios, que yo creo como aquí los ha habido. Se habla de 200,000 muertos en estos 50 años, un poco más de 50 años. Aquí nos estamos acercando en menos tiempo. Entonces yo creo que son escenarios parecidos,
y que debiera servir este ejercicio en Colombia como un ejemplo de lo que pudiera ocurrir en nuestro país. O de lo que ya está ocurriendo, ¿no, Jorge? En el caso, me refiero a esto último, en el caso de si llegáramos al final a una reconciliación bajo cualquier mecanismo, pero que nos va a llevar a traducir en un texto algo que a lo mejor como sociedad no estamos de acuerdo completamente, ¿no? Pero fíjate, Jorge, que los actores que participan allá y los actores que han participado acá son muy similares. Estamos hablando de una guerrilla, en este caso las FARC. En México existe la guerrilla, no tan pronunciada ni con tanta apertura en medios como la que existe allá en Colombia, ¿no? En las FARC. Pero aquí en México tiene décadas también funcionando las guerrillas. Existen grupos paramilitares en Colombia, acá ya también existen grupos paramilitares que en ese momento fueron socavados allá y aplastados en Michoacán, ¿no? Luego, está metido el narcotráfico dentro de todo el territorio rural, igual que en México. Luego, allá en Colombia están los poderes fácticos de todas las élites económicas, lo mismo que sucede acá. La CIA y en este caso la DEA ha formado parte de todo lo que ha significado ese proceso allá en Colombia. Acá en México no, acá no. Acá no. De las armas que aventaron para rastrearlas. Esas las mandó Saddam Hussein. O sea, esos son los mismos actores políticos. Lo que tenemos que entender los mexicanos es que lo que está sucediendo en Colombia ha sucedido acá. Y caso concreto, fíjate, era tan importante el acuerdo que se estaba llevando a cabo que hasta la propia gente de la ETA, un grupo también, bueno, sí, definido como grupo terrorista en España, estaba pidiendo también la amnistía y también estaba pidiendo un acuerdo en donde podían firmar la paz con el gobierno español. O sea, de esa magnitud estamos hablando. Y hay algo más importante también, Jorge, que la sociedad dice no, pero también le dice no a los líderes que promovieron esto, y estamos hablando de los líderes que se supone son líderes mundiales y que están diciéndole no tampoco a ellos. Entonces, la élite de derecha en Colombia ha venido ganando, digo, y hay un asunto muy importante. El presidente Santos formó parte del gabinete del anterior presidente de derecha, que en ese momento él se enfrentó a las FARC. Él es militar, de carrera militar, o sea, tiene toda la información, todo el antecedente, sabe perfectamente, y creo que como colombiano asume una responsabilidad que me parece importantísima de tratar de decir, ya, vamos a acabar con esto. Y neta, creo que los colombianos, entendiendo su dolor, la parte emocional y todo esto, la pregunta sería si no se equivocaron, ¿no? O sea, viéndolo desde fuera, que también en el caso de nosotros, en algún momento, híjole, nuestros más de 100,000 muertos, en algún momento, ¿qué vamos a hacer? ¿No? Y esa situación, Jorge, en el ámbito internacional, pues sí metió ruido, porque la mayoría de la gente lo que apostaba, lo que creía, es que iban a ir al plebiscito a decir sí, que se reconociera a las FARC como un ente político y que a partir de ahí se reconstruyera nuevamente esto. Pero propios grupos políticos, propios partidos políticos de Colombia fueron los que alentaron este no. Y además, aquí queda demostrado que las definiciones no pueden ser tomadas en las cúpulas, ¿no? Y que aquí el pueblo colombiano hizo uso de un derecho, y este ejercicio evidenció la división que hay en ese país, y yo creo que el acuerdo firmado en los hechos con este resultado habría que ver qué validez tiene. Ya se habla de una nueva negociación, ya se habla de nuevas pláticas, en fin. Yo me quedo, Mauricio, con que tenemos que ver como mexicanos lo que pasa en Colombia, y tenemos que estar alertas, porque esas fuerzas que allá en Colombia de alguna manera se han estado moviendo para evitar que termine un conflicto que yo creo que para este pequeño grupo que yo identifico de derecha trae muchos beneficios, incluyendo los económicos por la venta de armas en nuestro país. Es un juego parecido, y que ahorita se están empezando a desatar esas fuerzas. Así es, tal cual. Hay que poner mucho ojo con lo acontecido, como dicen, cuando veas las barbas de tu vecino mojar, echa las tuyas a remojar. Cortar, perdón. Las tuyas a remojar. Las tuyas a remojar, ahí está. Y lo más importante, Jorge, es que la situación no va a ser sencilla. Ahora, las FARC, ¿cuál va a ser la respuesta? Ante una situación en donde, bueno, le apostaban ellos también al desmantelamiento del grupo del grupo guerrillero, y bueno, ante esta circunstancia y lamentablemente estaríamos en un esfuerzo más
de un presidente más en un momento diferente, en pleno siglo XXI, en donde fracasaría un intento de buscar la armonía entre las personas que piensan diferente y ven de manera diferente un país, que es exactamente, como tú lo señalas, lo mismo que nos pasa aquí. Estamos divididos y realmente el paralelismo entre México y Colombia hay que tomarlo con mucha cautela y sobre todo con un análisis muy frío, porque vivimos de manera muy similar esto, ¿no? Así es, Mauricio. Pues entonces, amigos de Busca tu Media Naranja, ya saben que si les gusta lo que aquí decimos, manita arriba, suscríbanse al canal, compártanos y nos vemos la próxima semana.